y bienvenidos a la mesa redonda sobre humanidades y filología de estas primeras jornadas universitarias ofrecidas pues nuestra Casa de Algeciras. Pues vamos a ver primero qué componentes, qué personas nos acompañan para charlar un poquito, para dialogar pues sobre el tema de las humanidades, ¿vale? Tenemos a varios componentes en esta mesa redonda. El primero pues es José Miguel Núñez, que es doctor en teología, licenciado en filosofía y doctor en filosofía también, educador, profesor universitario, autor de numerosos ensayos, tiene múltiples obras, en el mundo salesiano es muy conocido, yo evidentemente lo conozco bien y le agradezco ya desde el primer momento que pueda estar con nosotros. Y bueno, pues también ha sido finalista en varios premios literarios, ¿no? Que nos podrá contar un poquito más adelante. También tenemos con nosotros pues a Beatriz Josés. Ella es licenciada en periodismo, es profesora de lengua y literatura y actualmente pues dedica casi todo su tiempo a la escritura. Es escritora, tiene bastantes colecciones en el mercado y también ha ganado premios de literatura juvenil, que nos contará también algún dato más específico. Y por último pues nos acompaña Carlos Martín Trejo. Él es licenciado en periodismo y especializado en lengua y literatura y en comunicación y religión en la era digital. También ha cursado estudios de producción audiovisual, de radio y espectáculos por la Escuela Superior de Andaluza de Medios Audiovisuales y actualmente pues presta su función como director de comunicación de la Inspectoría Mayor Auxiliadora, ¿vale? Bueno, es que coge casi toda España, ¿no? Andalucía, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, Islas Baleares y las Canarias, ¿vale? Y yo voy a dar un datito más que lo tengo que decir, que es antiguo alumno de la Casa de Triana, a la que yo pertenezco. Y ya pues para finalizar esta breve presentación, pues me presento yo para quien no me conozca. Yo soy Beatriz Colmena, soy orientadora de bachillerato y formación profesional pues de Salesianos Triana, de la Casa de Triana en Sevilla. Yo soy maestra de educación primaria, licenciada en psicopedagogía y bueno, pues alguna cosa más también que hacemos para la casa y como hoy, pues moderadora de esta mesa, ¿vale? Para conocernos un poquito más y sobre todo indagar en esa toma de decisiones. Lo primero que vamos a ver, pues es el por qué estáis aquí, el por qué habéis conectado en esta mesa. Estáis en un momento de toma de decisiones, de decidir, pues, qué hacer, ¿no? Qué no hacer. Tendréis muchas presiones, muchas preguntas en la cabeza, tendréis, pues, intenciones encontradas a lo mejor, ¿no? Y casi siempre cuando yo hablo con mis alumnos, pues una de las reflexiones que intento que tengan es la importancia de saber escoger, pero pensando en dónde quiero llegar. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las presiones y las preguntas que vais a recibir este año es ¿y tú el año que viene qué vas a hacer? ¿Tú el año que viene qué vas a estudiar? ¿Tú qué vas a estudiar? Se centra sobre todo en el estudio, en la lección que tenéis que hacer este año al final de curso. Esa no debe ser la decisión principal o lo que os preocupe en exceso. Es un camino para llegar a conseguir la meta que deseáis, el profesional que queréis ser, descubrir qué hay dentro de vosotros mismos y qué queréis llegar a ser. En este caso tenemos tres grandes profesionales que no son lo que estudiaron, son lo que han llegado a ser a través de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y evidentemente de mucho estudio, pero han llegado a ser un profesional distinto y por eso están aquí, ¿vale? Entonces, pues yo voy a darles ya la palabra, que son ellos los que tienen que ser el centro de esta conversación y lo primero que les voy a preguntar es ¿qué habilidades, qué actitudes, qué competencias debe tener un alumno para desarrollar y tener éxito en los estudios del área de conocimientos de humanidades? Así que, José Miguel, si quieres, Pepe Núñez, para los que te conocemos, empezamos por ti, por favor. Bueno, antes que nada, un saludo muy cordial a todos. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Beatriz, por la presentación. Te he olvidado decir que también yo soy antiguo alumno salesiano y de la Casa de Mérida, en este caso, y que, claro, pues mi vocación y mi manera de leer la vida y la historia, pues se han gestado de alguna manera en la Casa Salesiana, como probablemente suceda a muchos o a la mayor parte de los chicos y chicas que nos están escuchando en esta mesa redonda. No es fácil, al menos a mí no me resulta fácil responder a la pregunta que tú has hecho. Porque yo tengo una paradoja y es que resulta que yo hice mi bachillerato de ciencias y comencé a estudiar en la universidad matemáticas, imagínate, ¿no? Y sin embargo fue a medida
que te adentras en el mundo universitario cuando descubres, bueno, pues que a veces tus capacidades no coinciden con lo que en un primer momento te ha parecido que era la causa de tu vida, ¿no? Y yo a un cierto momento, pues, aun gustándome mucho las matemáticas y ciertamente se me daban satisfactoriamente bien, pues decidí que no me quería dedicar toda mi vida a las matemáticas, con todo el respeto a los matemáticos, sino que mi mirada sobre la realidad y sobre la vida me pedían una óptica diferente. Y enlazo entonces con tu pregunta, ¿no? Yo creo que las capacidades o las habilidades que una persona puede tener o debe tener para adentrarse en el mundo de las humanidades es, primero, la curiosidad por conocer, por saber, por leer la realidad, por tener una mirada diferente sobre la realidad aparente de las cosas, por, digamos, expresar una sensibilidad ante la realidad que quizás otros campos del saber no te las ofrecen tan fácilmente, ¿no? Y, bueno, pues pasar desde el mundo empírico o el mundo de la lógica matemática, pues pasar al mundo de las humanidades, para mí fue un vuelco radical porque me permitió, pues eso, mirar la vida de otra manera, eh, agudizar mi mirada sobre las personas, sobre la realidad, sobre la historia, tratar de leer más allá de lo que la aparente realidad nos ofrece, descubrir pues una capacidad de reflexión que quizás en otro momento no había sido capaz de descubrir. Incluso cuando me he adentrado en el mundo de la literatura, pues una paleta de matices para expresar sentimientos interiores que a mí me han ayudado mucho a ser lo que hoy soy, ¿no? Es decir, creo que las humanidades te permiten esta posibilidad de expresar lo que tú vives y sientes con una paleta de matices y de colores que quizás otras realidades del mundo del saber no te lo facilitan tanto, ¿no? Yo diría entonces como capacidades, pues deseo de conocer, deseo de adentrarte en la realidad, una mirada que quiera ir más allá de lo aparente, capacidad de introspección, capacidad de expresión de los sentimientos que uno vive, capacidad también para intentar realizar tu vida en todas las dimensiones de lo que verdaderamente las personas tenemos dentro. Y bueno, pues un poco de todo esto lo que a mí me parece, ¿no?, que tiene que tener una persona que escoja humanidades. Amor por la vida, amor por las personas, por el conocimiento, por el intentar mejorar la realidad también a partir de lo que uno vive y siente. Y bueno, pues son dimensiones muy complementarias que realmente tienen mucho que ver con el ser humano, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Pepe. Beatriz, ¿qué nos comentas tú? ¿Qué capacidades, qué habilidades crees que debería tener el alumno que en su cabeza tuviera este área de conocimiento, desde tu vivencia personal, por favor? El micro, Beatriz. Sí, disculpad. Buenos días y también gracias por invitarme antes que nada. Y en cuanto a las capacidades o las competencias que me parece que tiene que tener una persona que se dedica al área de humanidades, estoy de acuerdo con Pepe en el tema de que hay que tener un deseo de conocimiento y hay que tener un amor por el saber. Y para mí este deseo de conocimiento significa que hay que tener también un sustrato literario o un sustrato de lecturas, no solamente literarias, sino de otros campos, pero para mí resulta básico que las personas que se vayan a dedicar a humanidades sean lectores, porque la lectura es lo que también va a implicar y va a ayudarles a desarrollar la capacidad comunicativa, que también creo que la capacidad comunicativa es una capacidad que tiene que ver con muchas carreras universitarias relacionadas con el ámbito de las humanidades, ¿no? Entre otras, periodismo, relaciones públicas, publicidad, estamos siempre hablando con otros. Y bueno, en mi caso particular, yo quiero decir también, yo comencé la carrera de periodismo, pero me gustaban otras muchas. Recuerdo que a la hora de elegir puse también filología italiana, que era un idioma que me gustaba y que aprendí por mi cuenta. También puse arqueología, puse historia y comencé la carrera de historia cuando estaba en segundo de periodismo. Comencé la carrera de historia y empecé los 2 primeros cursos de geografía e historia.
Lo que quiero decir con esto, y después he sido profesora de lengua y literatura sin haber estudiado filología, es que también a medida que uno va creciendo y va avanzando, tiene la posibilidad, y esto es importante que los alumnos lo sepáis, tenéis la posibilidad siempre de ir cambiando, ir enriqueciendo caminos. Es decir, yo comencé como periodista, trabajé como periodista, luego he trabajado y me he desarrollado profesionalmente durante más de 20 años como profesora de lengua y literatura y además comencé en 2006 a publicar, 2006-2007 a publicar libros de literatura infantil y juvenil. ¿Qué tiene todo esto en común y por qué me ha ayudado esa base universitaria y por qué no me arrepiento de haber estudiado periodismo, aunque ahora me esté dedicando a algo que en teoría es diferente o que podía haber estudiado una filología hispánica perfectamente para ser escritora, ¿no? Pues yo creo que es que está todo conectado, está todo enlazado con la comunicación. Son todas formas de expresarte, de expresar emociones y de expresar sentimientos y formas de ver la vida, tu propia filosofía. Por eso decía inicialmente que algo que tiene que ser, además, para mí básico en cualquier estudiante, tanto de la universidad como de cualquier ámbito, es la curiosidad. La curiosidad es algo que tenemos que tener todos en común, tanto en ciencias como en humanidades, como en las artes. Siempre el eje, el motor, es la curiosidad. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Carlos, han salido ya cosas, han salido comunicación, han salido curiosidad, ha salido adaptación al cambio y eso te va a dar muchas pistas, creo yo, porque por tu experiencia personal creo que también nos puedes comentar cómo llegas a la comunicación, ¿vale? Y bueno, ¿y por qué? ¿Qué competencias, habilidades deberían tener esos alumnos para llegar a un perfil como el que tú tienes? Nada, pues me estás tirando ya de la lengua y todavía no hemos empezado, pero hoy vengo a abrirme y a contarlo todo. Así que, nada, agradecer la oportunidad de esta charla. A mí estar ahora ante más de 500 estudiantes, que es el dato que nos han dado, que estaban apuntados a esta charla, impone. Pero creo que hay que dar las gracias porque me hubiera gustado tener un foro como este, una oportunidad como esta, para orientarme en el momento en el que tenía que tomar las decisiones. Una habilidad o algo, yo digo que lo fundamental es escuchar al corazón, porque el corazón te va hablando. Escucharás a la familia, lo que nos dicen nuestros padres, lo que nos dicen nuestros profesores, escucharás al mercado, a lo que te van diciendo de que hay salida, no hay salida, pero el corazón te habla. Y yo desde que empecé tenía claro, cuando era pequeño, tercero de la ESO o algo así, yo sabía que me imaginaba en el tema de la comunicación. Me imaginaba con un programa de radio por las noches y dando clases por las mañanas, porque estaba entre educación y comunicación. Y al final he terminado por aquí. ¿Qué es lo que veo en este itinerario? Que en este camino no siempre se va en línea recta, pero hace falta tener los ojos abiertos, los ojos muy abiertos para darte cuenta de hasta a dónde quieres llegar. Y el campo de la comunicación, en mi caso, estaba ahí. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Pues yo pienso que es un pensamiento crítico, estar despierto, estar activo. Muchas veces no llega más lejos el que tiene más oportunidades, sino el que está también más vivo, el que se da cuenta y aprovecha cada momento, cada oportunidad. El que lee, como habéis dicho, el que escucha la radio, el que despierte para analizar lo que es el entorno, porque así será más fácil comprender lo que nos rodea, buscar dónde nos sentimos más cómodos y encontrar nuestro sitio en cuanto a los estudios. En habilidades, ya complementando lo que han ido diciendo, porque sería casi retuitear lo que han dicho, yo diría que es fundamental el compañerismo. En mi caso, que es el mundo de la comunicación, siempre nos han enseñado que al final todos somos casi rivales, que hay mucha competencia, pocas oportunidades. No, pues el compañerismo es fundamental, porque la vida da muchas vueltas y muchas veces con el que ahora está en una empresa diferente a la tuya, en un medio diferente al tuyo, al final termina siendo tu amigo, lo necesitas, o cualquier persona que se mueve en este entorno es fundamental. Y estando despierto, estando activo, teniendo un pensamiento crítico, esa inquietud, esas habilidades sociales, creo que al final eso es lo que te complementa para tener al final un espíritu de servicio. Tú no haces una carrera solo para progresar como persona, sino porque al final necesitas entregarte a través de tu profesión, y creo que en el campo de la comunicación
ahí es lo que hacen falta, gente que ofrezca respuestas, que analice nuestro entorno, que analice la sociedad y se entrega a los demás a través de su profesión. Y luego contaré cómo llegué a comunicación por el camino largo, porque sé que Bea está deseando que lo cuente. Bueno, no vamos a hacer spoiler, ¿no? Pero yo no puedo omitir ese dato porque es uno de los ejemplos que suelo poner, al haber sido Carlos alumno mío, pues es uno de los ejemplos que suelo poner reales, porque los alumnos cuando hablamos con ellos piensan que nos inventamos las historias, ¿no? Para darle vida al asunto, ¿no? Yo lo que cuento siempre es real, son casos reales, historias reales. Una de las reflexiones que también me gusta hacer con ellos es que tenemos que soñar. Seguimos a un soñador y tenemos que soñar. Y todo es alcanzable, pero si se trabaja y se esfuerza uno mucho en conseguirlo. A mí, cuando algún alumno me propone o me pregunta sobre quizás a lo mejor algún perfil profesional y lo desconoce y le entra miedo y en la toma de decisiones hay que tener muchas cosas en común. Carlos ha dicho una cosa muy importante, ¿no? Hay que escuchar al corazón, ¿no? Y es porque al final es lo que vamos a hacer, o sea, y eso es lo que tenemos que desarrollar y costará más o costará menos, pero queremos ser felices y para ser felices tenemos que trabajar. Nadie nos va a dar nada regalado, ni a nosotros ni a nadie. Nadie va a llamar a nuestra puerta a darnos un trabajo. Tenemos que luchar y trabajar por lo que queremos y ese camino va a ser largo y va a ser complicado, pero si es lo que queremos ser, lo que queremos de corazón, a lo que estamos llamados a ser, es nuestra misión en la vida. Después de todo, pues seremos felices haciendo eso y el camino pues no será fácil. En relación a esto, pues Carlos ya ha dado pistas, ¿no? ¿Cómo llegáis? ¿Cómo tomáis esas decisiones? Pepe también ha hablado antes, ¿no? Es decir, ¿en qué me tengo que basar para tomar decisiones? Porque va a haber mucha gente que va a opinar por mí. Al final, cuando yo hago ese papelito, que ya no es un papelito, que ahora es en digital, tengo que seleccionar las carreras y ahora dependo de una nota y ahora ese día resulta que es que me ha ido fatal o es que resulta que a lo mejor no apruebo en la convocatoria ordinaria, sino extraordinaria y entonces ya no entro porque es que al fin y al cabo estáis en una selección, PEBAO es una selección. No estamos de acuerdo, pero hay que seleccionar a los alumnos, se seleccionan y realmente es una dificultad. Entonces, ¿cómo llegar al equilibrio entre lo que yo quiero y lo que yo puedo? Tenemos que tener varias opciones. ¿Cómo tomasteis vosotros esa decisión? Es decir, ¿en qué momento os disteis cuenta de, bueno, venga, voy a optar por esto, pero si no, tengo estos otros caminos, ¿no? Tengo que tener varias opciones. Y sobre todo, habéis también hablado de, Pepe lo ha dicho, ¿no? Yo cambié, ¿no? Yo me di cuenta que no es malo cambiar, no es malo, ¿no? ¿Cómo tomasteis esa toma de decisiones y qué consejos dais para llegar a esa toma de decisiones, ¿no? A nuestros alumnos? Pepe, perdón, no te he dado la palabra. Bueno, pues yo creo que ha habido una de las expresiones que me ha dicho antes que me parece que responde un poco a esto, ¿no? Es decir, nos vamos haciendo a medida que vamos caminando. No somos lo que fuimos en un primer momento, ni sabemos muy bien dónde vamos a acabar cuando iniciamos el camino, ¿no? Podemos tener intuiciones, saber hacia dónde nos gustaría caminar, pero el camino nos va indicando, ¿no? Y en mi caso fue así. Yo empecé matemáticas pues porque se me daban muy bien las matemáticas en bachillerato, ¿no? Y estudié matemáticas pues porque además tuve una profesora excelente de matemáticas en bachillerato que me hizo gustar las matemáticas, ¿no? Pero cuando me adentro en el mundo de las matemáticas, y repito, me iba bien, no podría quejarme, ¿no? Al contrario, iba sacando mis asignaturas con normalidad. Sin embargo, me daba cuenta que mi visión sobre la vida y sobre la realidad, a medida que iba madurando como persona, pues me pedían quizás otra cosa, ¿no? Otra cosa que dedicarme pues a adentrarme en el mundo de la lógica matemática, ¿no? Y bueno, fue por eso por lo que yo creo que escuchando más al corazón que a la razón, ¿no? Efectivamente, y quizás también incluso en contra de todas las voces a mi alrededor, ¿no? Pero estás loco, ¿qué vas a hacer después de lo que ya has hecho, ¿no? Ahora te vas a cambiar, te vas a ir a otro lado. Bueno, pues de esas intuiciones que tú dices, pues ahora nunca, ¿no? Ahora nunca. Y empecé empecé a estudiar filosofía intentando pues responder a las preguntas fundamentales que yo me estaba haciendo en ese momento vital, ¿no? ¿Quién soy? Bueno, pues ¿qué sentido tiene mi vida?
qué quiero hacer con ella, a qué quiero dedicar mi tiempo y mis energías, cómo me gustaría verme dentro de unos años, qué puedo hacer por mejorar mi vida y por mejorar la vida de las personas que están a mi alrededor. Bueno, pues todas esas preguntas, ¿no?, fueron las que me llevaron a tomar una decisión de cambiar de rumbo. Y cambié de rumbo y creo que no me equivoqué, ¿no? Y luego, pues, la vida me fue haciendo tomar otras decisiones posteriores, ¿no? Porque terminé filosofía, pero después pues me adentré más en el mundo también de la pedagogía, soy educador, soy pedagogo, me interesan las personas y de ahí pues empecé a entrar también en el mundo del ensayo, del pensamiento, me adentré en el mundo de la literatura, que fue un descubrimiento, no de la lectura, que ya lo venía haciendo desde que era más pequeño, sino en la escritura y en la narración, ¿no? En mi caso, pues descubrí la narración de forma tardía, ¿no? Hace tan solo 6 o 7 años que me dedico a ello y realmente he descubierto unos matices interiores que me han permitido pues también dar algunos pasos evolucionando, ¿no?, en mi propia concepción vital, ¿no? Por eso digo que es importante saber que nuestra vida está, si somos personas inquietas, en constante evolución, ¿no? Y que vamos descubriendo mundos nuevos y a medida que vamos descubriendo mundos nuevos, pues vamos dando también pasos y hacemos opciones que nos permiten desarrollar a su vez otras capacidades, ¿no? Y yo creo que lo realmente valioso de una persona pues es no que se equivoque en la elección al principio, sino que sepa reorientar constantemente el rumbo, que sepa constantemente hacer opciones que vayan haciendo desarrollar sus capacidades plenamente, que vaya descubriendo mundos que a su vez le abren otras ventanas. Bueno, pues esta inquietud, ¿no? Yo sigo estudiando y sigo inquieto y sigo prospectando mundos que hasta ahora no había descubierto, ¿no? Y en este sentido, pues a mí me hace muy, muy feliz el poder continuar vitalmente inquieto adentrándome en todo este campo de las humanidades, que es un abanico enorme, ¿no? Desde la filosofía, la pedagogía o la literatura, que son los mundos que yo fundamentalmente toco en este momento, pues realmente es un mundo que a mí me hace mejor persona, me está madurando y al mismo tiempo, al menos con la intención y la buena voluntad también de mejorar la vida de las personas que están a mi alrededor y el mundo en el que me muevo, ¿no? Y yo creo que todo esto, pues, se va construyendo poco a poco. Uno no sabe muy bien cuando da los primeros pasos dónde va a acabar, ¿eh? Lo importante, como decía antes Bea, pues es esta inquietud, esta búsqueda, este no parar, ¿no? Y ser siempre, estar siempre atento para descubrir continentes nuevos, inexplorados en tu vida, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Pepe. Beatriz, te doy la palabra. Ha habido un pequeño problemilla de conexión, me parece, y bueno, te pongo al día. Estamos viendo qué consejos sobre la toma de decisiones podemos dar a los alumnos en base a vuestra propia experiencia cuando tomasteis decisiones de cambio de estudio o, como habéis comentado antes, ¿no?, cambio de ámbito profesional, ¿no? ¿Qué pequeños consejos le darías tú a los alumnos que te escuchan? Bueno, pues un consejo que les daría es, Pepe también ha aludido a él, el tema de la apertura mental, un poco la flexibilidad y pensar que no pasa nada si, por el motivo que sea, consideras que comienzas una carrera y tienes que variar tu camino. También que hay veces que esa carrera no va a ser tu trabajo definitivo, pero esa carrera te va a ayudar a apoyarte para seguir estudiando o para realizar otras actividades con las que tenga afinidad. Por ejemplo, yo estudié periodismo, pero sé que si tuviera que trabajar, no sé, como guía turística, podría hacerlo. No sé si me explico. Estudiando, empapándome de historia, que también ha sido una de las carreras que he intentado hacer, ¿no? ¿Y por qué? Porque la base del deseo, del contacto con las personas, la tengo. Y la posibilidad de comunicarme también. La posibilidad de comunicarme se la debo a los libros, a la lectura. Por eso siempre insisto mucho en que se debe leer, porque la carrera de humanidad, un humanista al que no le gusta leer me parece extraño. O sea, y por eso invito a todos los que nos están escuchando a que lean todo lo que caiga en sus manos, todo aquello que les interese, que experimenten, que busquen. Y que luego, una vez que estén estudiando, también vean
que es sus estudios. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a trabajar como profesora, decidí, pasados unos años, realizar el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados, en Didáctica de la Literatura. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en ese tema, ¿no? Porque ese tema era afín. Entonces, muchas veces luego vas complementando, a la universidad también se puede regresar. A mí me gustaría, como estoy escribiendo mucha novela policíaca para jóvenes, la saga de Eric Vogler y la de Albert Zimmer, que voy a presentar ahora, se centran en la novela negra. Pues otros estudios que se me ocurren que me gustaría realizar son los de criminología. Entonces, por eso digo que uno siempre va enlazando y asociando según va creciendo con otros intereses y otros mundos, y al final el puzzle, aunque parezca extraño, se va complementando y se va haciendo solo. Lo único que hay que hacer un poco es escucharse a sí mismo. Y el consejo que les daría es que, además de escucharse a sí mismo, que buscasen aquello en lo que se sienten felices, aquello que les gusta hacer, que a lo que no les importa dedicar el tiempo. Es decir, aquella actividad en la que digo, oye, el tiempo se me pasa volando haciendo esto, o esto era mi juego de cuando era pequeño, ¿no? Yo recuerdo que jugaba a grabar programas de radio, ¿no? Cuando era pequeña, y jugaba también a escribir. Escribía cuentos con la máquina de escribir de mi tío. Esos juegos creo que es bueno que se recuerden, porque muchas veces te van dando la pista de aquello que se te da bien. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, Carlos, yo no te voy a hacer ninguna pregunta directa, pero como no es la primera vez que trabajamos juntos en relación a orientación profesional, has sido antiguo alumno mío y he vivido en primera persona pues el testimonio que yo quiero que compartas, primero por cercanía de edad, ¿no? Porque eres el más joven de los que aquí participamos, que no hace tanto tiempo que estabas aquí en la clase, y segundo porque es una situación que es probable, esperemos que no, pero que es probable que algún alumno pueda vivir en primera persona. Ya no hago más spoiler y ya tú puedes contar todo tu testimonio. Bueno, pues continuando con lo que comentaba en la pregunta anterior, yo tenía claro a dónde quería llegar. Yo me veía estudiando periodismo, pero por mi inquietud no se me ocurrió otra cosa que copiar en el último examen de matemáticas de segundo de bachillerato. Y me cogieron copiando en el último examen de matemáticas de segundo de bachillerato, una hoja en sucio donde tenía algunas fórmulas apuntadas, simple apoyo. Pero eso no impidió que suspendiera ese examen y que me mandaran para septiembre con matemáticas. Hago flashback y me voy un tiempo atrás. En tercero de la ESO yo tenía claro que a mí me gustaba lengua y literatura. Me dedicaba el tiempo a escribir los primeros blogs de entrada. A mí me gustaba y me apasionaba escribir. No me gustaban los números. Y en tercero lo tenía claro. En cuarto de la ESO me dicen, no cojas latín y griego todavía, que estás en una fase todavía de buenas notas, que no te cierres esa puerta del latín y griego y métete en sociales. Hice caso y en cuarto de eso en sociales. Pero yo las horas de matemáticas era un castigo. Aprobé cuarto de eso con buenas notas y pasé a bachillerato. En primero de bachillerato yo quería latín y griego porque odiaba economías aplicadas a las ciencias sociales, no me gustaban las matemáticas, aún así me metí en matemáticas. Aprobé con más trabajitos esas matemáticas, me iban costando y llegué a segundo de bachillerato. Para mí los 2 años de bachillerato con matemáticas fueron un suplicio porque es que no me gustaban, no era lo que yo sentía ni a donde yo quería ir. Pero aún así probé ese camino. Eso no justifica que me cogieran copiando, porque la culpa del examen es mía. Así que una vez que me cogen copiando, yo voy a septiembre, apruebo esa asignatura que tenía pendiente, voy a selectividad, apruebo la selectividad con buena nota y teniendo un 7 con algo que creo que era, no tenía plaza ya en el mes de septiembre para entrar en periodismo. Entonces me veía en el mes de septiembre con nota y por un gran error no podía ir al sitio en el que yo quería. Entonces había 2 opciones, año en blanco o por el camino largo. Yo sabía dónde quería llegar, pues vamos por el camino largo. Y en esas charlas de orientación donde Bea tuvo mucha culpa de ese momento de reflexión y me apoyó mucho, vi que estaba la puerta de grado superior, formación profesional. Nadie me había hablado de eso. Y entonces eso para mí era como, todo esto era campo, un terreno por descubrir. Pero vi que había una rama que era producción audiovisual, radio y espectáculos. Digo, si esto es lo mío,
si esto es lo que me gusta. ¿Cuánto? 2 años. Y al acabar puedes entrar en la carrera. Tengo 2 años por delante para llegar a mi destino, sin perder uno. Pues vamos por ahí. Conseguí, digo que son de los mejores años de mi vida, porque fue fundamental en ese paso. Un grado superior que me permitió encontrar mi primer puesto de trabajo gracias a esos estudios. Meterme de lleno con una formación práctica gracias a esa, en el mundo empresarial. Hice las prácticas en el club, en mi equipo de fútbol, el Sevilla, en la radio. Y yo fui muy feliz gracias a eso. Y llegué a la universidad 2 años después con un bagaje y una experiencia que el resto de mis compañeros no habían tenido. Y me notaba como que entraba en la universidad con un impulso y con una carrera que pocos me podían aguantar el ritmo por la experiencia que traía. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú sabes dónde quieres ir, llegarás por el camino corto o por el largo, pero terminas llegando. Se presentarán dificultades, pero creo que es fundamental tener claro a dónde quieres llegar y que cometeremos errores, muchos. Yo el primero, pero creo que es fundamental saber a dónde queremos ir y no cerrar ninguna puerta, ni pensar que hay otras opciones que no están hechas para nosotros, ni desprestigiar nada. Mi primer contrato de trabajo es gracias a la formación profesional y eso me abre la puerta a los estudios universitarios, que valoremos todos los escenarios y que por mucha presión que tengamos en casa, por nuestros padres, nuestras familias y más por una equivocación como la mía, que fue copiando, que ahí nadie tenía culpa, que si escuchas el corazón, como decía antes, al final llegue al sitio. Y creo que en eso Bea, que me acompañó en ese momento, sabe bien que fue así, que fue un error, pero del que no me arrepiento y que gracias a eso he llegado a donde estoy y por el camino largo. Muchas gracias, Carlos. Yo no voy a dejar que en la vida se olvide Carlos de ese error porque evidentemente es algo, no que fue malo, porque no fue malo, pero fue una equivocación que le abrió la visión, abrió el abanico de posibilidades. Muchas veces estamos muy obcecados, ¿no?, en ver solo un camino. En la vida no hay un camino. Está nuestro camino que se forma a través de muchos senderos que nos llevan a donde Dios quiera que nos lleve, porque ni nosotros sabemos, como decía antes, Pepe, hacia dónde vamos a ir. Sabemos por dónde queremos empezar a andar, pero el camino es tan largo como nuestra vida y las opciones son múltiples, ¿no? Uno de los conceptos que también habéis nombrado es la adaptación al cambio. La sociedad está en un constante cambio, pero es que nosotros también estamos cambiando como personas constantemente en relación a con quién interactuamos, en qué mundos nos movemos, con quién hablamos. Carlos lo decía también antes, tienes que interactuar con muchas personas, algunas mejores, otras peores, pero es que al final te las vuelves a encontrar. El mundo es redondo, ¿no? Yo siempre digo, las personas cambiamos de caminos y no nos damos cuenta que el mundo es redondo y nos volvemos a encontrar en algún momento. No siempre vamos a encontrarnos seguramente con personas similares o incluso las mismas, ¿no? Y esas personas pertenecerán a nuestra vida antes y después y complementarán nuestra vida de una manera o de otra. En relación a esto, la adaptación al cambio, pues es una de las capacidades que más se nos pide desde el mundo empresarial. Yo ahora quiero dar un pasito hacia el ámbito laboral, ¿no?, hacia el mundo de la empresa, al abanico de posibilidades laborales que ofrecen las humanidades, ¿no? Vosotros como profesionales, ¿no?, de la escritura, de la filosofía, de la comunicación, ¿qué abanico profesional se presentan a los alumnos de humanidades? Porque ellos siempre, la primera pregunta es, lo que tiene más salida, y yo siempre respondo, no hay nada que tenga salida o todo tiene salida. Depende tanto de la puerta que tú abras o cierres, así tendrás las salidas, porque por esa regla de 3 yo no estaría donde estoy, porque siempre hay muchos maestros y siempre hay muchas personas que estudian psicología y psicopedagogía, eso siempre hay muchos. La palabra para escoger no es que haya muchos o pocos, es que si yo quiero estar ahí, tengo que optar y ser valiente y decir, yo quiero ser eso y entonces seguir adelante. ¿Qué abanicos de posibilidades, qué abanicos en el ámbito laboral de vuestro área de conocimiento creéis que se le presenta a un alumno que podría optar por humanidades? Pepe, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que has dicho una cosa muy importante, ¿no?, que depende también un poco de las puertas que quieras abrir, ¿no? Yo creo que eso nos pide mucha versatilidad, es decir, esa flexibilidad que cualquier profesional debe tener, ¿no? Y que es importante ser bueno en lo que tú quieres ser. Y en este sentido,
si nos preparamos bien, si somos buenos en lo nuestro, probablemente tendremos muchas más posibilidades con una actitud positiva, proactiva, de búsqueda, de mejora constante de lo que somos, de no acostumbrarnos a que ya hemos llegado y ya está. Y yo creo que depende mucho de esto, ¿no? No digo que buscar trabajo sea sencillo, pero ciertamente se abren muchas más puertas, pero en el campo de las humanidades como en otros campos, para las personas que buscan ser buenos en lo que tienen entre manos, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que la clave está aquí, ¿no? En aquello que escojas, intenta vivirlo con pasión, intenta prepararte lo mejor posible, intenta ser muy bueno en lo tuyo y seguramente se te abrirán muchas más puertas, ¿no? En el campo en el que yo me he movido, pues las opciones profesionales son, pues, desde la enseñanza. Yo me he dedicado soy profesor de filosofía y de teología durante muchos años, pues en el ámbito de las enseñanzas medias, en la posobligatoria o en el caso mío también en el ámbito universitario. Pero no solo, yo digo, yo no soy profesor. Si alguien me pregunta, ¿tú qué eres? Yo digo, yo no soy profesor. Yo enseño, me gusta dar clase. Y tengo muchos años de experiencia en el ámbito de la docencia. Pero yo no me considero profesor, yo soy educador, que es otra cosa bien distinta, ¿no? Es decir, yo no enseño cosas, yo intento acompañar personas. Y en ese sentido, el ámbito que se te abre, pues es también el de la educación, en el ámbito educativo, ¿no? Que es mucho más que ser profesor. Y el ámbito educativo puede ser en la educación formal o en la educación no formal. Y se abren también otras puertas muy interesantes en todo el tema, pues, del acompañamiento de personas, ¿no? Por ejemplo, yo en estos últimos años estoy desarrollando mucho trabajo en el ámbito del acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad y de riesgo. Bueno, pues es un descubrimiento imponente, ¿no? Entonces, todo el ámbito de la educación social, todo el ámbito del trabajo social, todo el ámbito, pues, del acompañamiento de personas en situación de riesgo, pues es un campo profesional enormemente interesante que se abre también en este momento con muchas posibilidades y muchas perspectivas, ¿no? La mediación cultural, la mediación social, el trabajo con menores, el trabajo con chicos con situación complicada. Bueno, pues hay digamos, por hablar de mercado de trabajo, un ámbito bastante amplio en todo este aspecto educativo. Por tanto, educación formal, profesor, educación no formal, educación de acompañamiento de personas, de atención de personas. Y en el otro ámbito que yo toco, pues es también el de, que Bea probablemente podrá hablar más porque se dedica más profesionalmente a este ámbito, que es el ámbito de la literatura y de la escritura, ¿no? Si tú eres bueno, puedes ser un gran profesional de la escritura, tanto del ensayo, en el ámbito periodístico, en el ámbito de las ideas, en el ámbito de la comunicación, como en el ámbito explícitamente de la creación narrativa, ¿no? Si tú eres muy bueno en esto, pues vas a poder no solo vivir de esto, sino además desarrollar un montón de posibilidades y de capacidades. Y hay ámbitos y hay espacio también aquí, ¿no? Para aquellas personas, ¿por qué no?, que las hay entre nosotros y entre nuestros chicos que quieran desarrollar todo este mundo de la narrativa, ¿no? Bueno, son ámbitos y posibilidades que seguramente complementarán ahora desde el ámbito, pues, del periodismo y otras ramas, tanto Bea como Carlos, pero yo creo que el ámbito, por ejemplo, no hemos tocado el ámbito de los idiomas o de las lenguas, ¿no? Antes decía Bea que le hubiera gustado y que desarrolló todo el tema de la lengua italiana. Bueno, pues el tema de idiomas, traducción, enseñanza de lenguas, mediación cultural a través también del conocimiento de lenguas, turismo, en fin, hay un montón de posibilidades en el mercado laboral al que te conducen las humanidades, ¿no? Ciertamente. No he hablado de la teología, pero la teología es un ámbito en el que hoy, por ejemplo, muchos laicos están desarrollando sus propias capacidades, ¿no? Para desembocar no solo en la enseñanza de la religión en las escuelas, sino, bueno, pues también hay ámbitos en el saber que no solamente es para saber o saber hacer, sino que es también para el ser, ¿no? Y bueno, pues este es un ámbito en el que hoy, por ejemplo, muchos laicos están estudiando en la Facultad de Teología, porque
contribuye al ser de la persona, ¿no? Seas médico, seas abogado, seas periodista, el ser de la persona es una dimensión que necesitamos cultivar y, por ejemplo, el ámbito de la filosofía y de la teología de modo particular, pues te ayudan en este ámbito también, ¿no? Evidentemente. Gracias, Pepe. Beatriz, abanico de posibilidades complementario al que nos ha comentado Pepe desde tu área profesional, por favor. Me voy a centrar, perdonad, me voy a centrar en la escritura, porque es lo que estoy haciendo ahora mismo en este momento de forma exclusiva. No solamente hay un área profesional en el hecho de escribir libros, ¿no?, y publicar, y de hacer encuentros literarios con alumnos en institutos y en colegios, que es algo a lo que me dedico, sino que si tú tienes imaginación y, como decía Pepe, si eres bueno en lo tuyo, bueno, pues con la imaginación y con la creatividad, la creatividad es uno de los adjetivos, de los sustantivos que ahora todo el mundo pide, ¿no? Pide personas creativas en las empresas, ¿no? La creatividad es básica, la creatividad para encontrar soluciones a los problemas, porque todo el mundo quiere estar rodeado de personas que encuentren soluciones y que no creen obstáculos o conflictos. Pero, por ejemplo, hace unos meses, con el tema de la escritura, me di cuenta de que yo también puedo escribir no solamente libros de literatura infantil y juvenil o libros de adultos, en el caso de que me decidiera por la literatura de adultos, sino que también puedo hacer narrativa para museos. Entonces entré en contacto con un grupo de patrimonio virtual y voy a formar parte del equipo porque ellos son muy buenos en el tema virtual, en el tema arqueológico, en el tema como historiadores, son especialistas, ingenieros multimedias, pero les falta la persona que narre de alguna forma lo que quieren contar a través de la tecnología. Y esa persona puedo ser yo, ¿me entendéis? Solamente es cuestión de abrir un poco la mente y ver todo el campo que tienes alrededor y que puede estar, por ejemplo, en la creación de textos literarios e históricos para un museo. Carlos, ámbito de la comunicación, ¿qué nos cuentas? Pues en el ámbito de la comunicación, a mí, antes de meterme a ver alguna salida, me marcó mucho en estos inicios cuando empezaba a leer una frase que creo que aparece en una de las biografías de Iñaki Gabilondo, de uno de los periodistas, que decía: a ti del que todos se ríen cuando dices que quieres ser periodista. Esa fue una de las frases que también me gustó en estos inicios. Pues que nadie se ría cuando digáis que queréis dedicaros a... Por la cercanía y confianza que tengo contigo. Eso pasa también cuando dices que vas a estudiar magisterio. Por eso, esa sirve para todo. Es a ti del que todos se ríen cuando dices que vas a estudiar lo que sea. Que la salida no te condicione lo que vas a estudiar. Y otra de las frases, una de las primeras charlas en la universidad, que las repitieron después Antonio de la Torre, que era periodista y ahora es un actor reconocidísimo, es que cuando estamos en los salones de actos, en las bienvenidas, siempre dicen: tantas personas de aquí saldrán con trabajo. Y dice: yo miré a los lados para ver quién eran los otros dos que saldrían de aquí. Eso es fundamental también, el tener claro quiénes somos y cuántos somos, porque a mí lo que más me asustaba era cómo iba el autobús cada vez que nos íbamos a la isla de la Cartuja, a la Facultad de Comunicación. El autobús iba lleno, entero, y cuando llegaba a la parada de Facultad de Comunicación se quedaba vacío. Todo el mundo se bajaba en la facultad y el trabajo para tanta gente habrá. Pues lo hay. Y cuando no aparece, nos reinventamos. En el campo de la comunicación, creo que una oportunidad que tenemos es el de reinventarse. Es un campo en expansión. Cuando empecé los estudios, muchas de las cosas o de las tareas a las que me dedico ahora ni siquiera existían. Community manager, webmaster, social media, esos términos que suenan guay, son tareas que antes no teníamos. El campo de las redes sociales, de internet, eso actualmente es una realidad. Y creo que no solo en la comunicación de los grandes medios o de los medios de difusión, prensa, sino comunicación institucional. Es un campo tan amplio que desde entidades públicas, cualquier empresa en el campo de la educación, la comunicación también está buscando su sitio y es una puerta que se ha ido abriendo que hay que valorar y tener en cuenta como salida profesional para el futuro.
Y lo dicho también, que la comunicación te abre otras puertas posteriores. Hay quien a partir de ahí no solo pertenece a gabinetes o a oficinas, directores de comunicación, oficinas, sino que han hecho oposiciones y han buscado otras salidas futuras o a entidades públicas o al campo de la educación, que creo que es una cadena que va avanzando, incluso todo lo que está por explotar, de muchas profesiones que a día de hoy no existen, pero que en unos años estarán dedicadas y vinculadas al campo de la comunicación, el Big Data, mucho por conocer, mucho por descubrir, y creo que al final depende de donde se vaya ubicando uno y lo que va sembrando alrededor de eso. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Para ir finalizando, ¿no? También comentar algunos aspectos que pueden complementar, ¿no? Yo creo que es interesante. Yo tengo mucho contacto con la Cámara de Comercio de Sevilla. Ellos hacen muchas charlas también, ¿no? Sobre el mercado laboral, sobre acceso al mercado laboral. Y hay un dato que a mí me gusta mucho compartir con los alumnos porque hay uno de los que da esa charla, ¿no? Pues pregunta a todo el alumnado de segundo, ¿qué componentes pensáis que existen en el equipo de la NASA, ¿no? En un equipo de la NASA, ¿qué perfil profesional hay que tener pues para trabajar allí? Todos los niños, pues evidentemente, ingenieros, físicos, técnicos de todo tipo, ¿no? Todo técnico, ¿no? Y entonces, pues, este señor, pues, los escucha a todos, evidentemente, y dice, claro, evidentemente hacen falta, pues, técnicos, físicos, de todo tipo, ¿no? Especialistas en, bueno, de todas las gamas. Dice, pero también hay un filósofo, hay un licenciado en filosofía. Claro, los de segundo se quedan a cuadros. Y dice, ¿y existe una persona especialista en filosofía? Porque hay que pensar a dónde uno quiere llegar. El concepto integral, el concepto sistémico del proyecto que tiene la NASA no crea, vamos a ir a la Luna porque sí. No, porque sí, no. Eso tiene detrás un proyecto y un pensamiento y un responder a una pregunta básica del hombre, ¿no? Ahí está Pepe, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y el buscar esa respuesta no la piensa solo un ingeniero, que muchas veces simplemente está diseñando, su obsesión es que el ordenador o el robot funcione cuando llegue a Marte, ¿no? Y coja el agua o coja... No, es que detrás tiene que haber un razonamiento político, un razonamiento general que le dé sentido a todo. Nosotros tenemos que tener ese pensamiento. Lo que hagamos tiene que tener un sentido, ¿no? Podemos dar 20.000 vueltas, abrir 40 puertas, pero tiene que tener un sentido. Tenemos que reflexionar sobre el sentido de nuestra vida y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, yo, para finalizar, quería que, pues, en una frase dierais un consejo breve, directo. Hemos dicho muchas cositas, ¿vale? Pero, bueno, ¿qué consejo le daríais a esos futuros profesionales del área de humanidades y de filología, para que puedan ser aquellos profesionales que sueñan, y aunque a lo mejor todavía no sepan muy bien dónde quieren llegar, pues ¿qué consejo le daríais, Pepe? Pues que si quieres vivir plenamente como persona realizada, como persona que trate también de dejar huella a tu alrededor, que mejore la vida y el mundo en el que vives, pues las humanidades te ofrecen una oportunidad estupenda de trabajar con personas, de acompañar personas, de situarte junto a otras personas y tratar de ver cómo mejorar el mundo y cómo mejorar la realidad, ¿no? Y hacerlo todo con mucha pasión, convencido de que está también en tu mano, en nuestra mano, la posibilidad de dejar huella en la historia que vivimos y de dejar un mundo y una realidad mejor para los que vienen detrás de nosotros. Y yo creo que las humanidades nos ayudan bastante a todo esto. Muchas gracias. Beatriz, ¿qué consejo le darías a estos alumnos que van a ser los futuros profesionales del mañana, en una frase, en algo breve que les pueda llegar un poquito así directamente? Pues yo les aconsejaría que intentasen ser los mejores en el ámbito que les apasione, que les entusiasme,
que intenten además ver cómo pueden servir a la sociedad, cómo pueden ser los mejores en ese enfoque de servicio, porque al final de lo que se trata y cuando te sientes feliz es cuando eres útil a los demás, cuando sientes que sirves para hacer algo mejor y cuando notas que lo que estás haciendo de alguna manera está mejorando tu entorno, ¿no? Aquellas personas que están a tu alrededor. Y también les diría una cosa, que todo lo que se aprende en la vida sirve para algo. Aunque no le vean sentido en un primer momento, todo sirve. Por ejemplo, imaginaos este caso. Un chico que su madre le apunta yo qué sé, a tocar de pequeño las castañuelas. Y el niño va a la clase de castañuelas y, bueno, toca y dirá, pensará luego en su futuro profesional y dirá, ¿y para qué me sirve esto de las castañuelas? Pero luego él querrá ser actor y resulta que en el casting de su vida están buscando el perfil de un personaje que toca las castañuelas y quieren que lo haga él mismo, ¿no? Y consigue ese trabajo y se abre su futuro gracias a las castañuelas. Entonces, esto que parece una broma es como sucede en la vida. Así es. Todo lo que aprendemos sirve porque forma parte de nosotros mismos. Muchas gracias, Beatriz. Carlos, ¿qué consejo le damos a los futuros profesionales? Pues después de los consejos de Pepe y Bea, yo lo único que puedo decir es no copiéis. Después de mi historia anterior es no copiéis, que no he hecho apología de... Pero si se puede resumir en algo, que seáis buenas personas. Es fundamental. Ser buena persona. Eso profesionalmente, en la vida, en la familia, con las parejas, todo. Te marca. Intentar ser buena persona. Que no siempre es fácil, que no siempre que cuesta, pero es lo que al final te orienta en la vida, ser buena persona. Muchísimas gracias, Carlos. Yo apuntaría a una frase que les digo siempre a mis alumnos, que sean su mejor yo, que sean el mejor yo que puedan ser. No mejor que el de al lado, sino el mejor yo que yo pueda ser cada día de mi vida. Cada día que yo me levante tengo que ser la mejor orientadora que yo puedo ser, no mejor que otra, sino lo mejor que yo pueda darle a todos los que me rodean. Y así cada día, pues, estaré, pues, yendo en el camino de la felicidad, que al final es para eso, para lo que estamos aquí, para ser felices. ¿Vale? Yo agradeceros de verdad a Pepe, Beatriz, Carlos, que hayáis hecho un hueco en vuestra agenda, que sé que no ha sido fácil, que también en videollamada es un poco más complicado, pero agradeceros de verdad vuestras palabras, vuestro testimonio y vuestro tiempo. Y bueno, pues aquí finalizamos esta mesa redonda y estaremos a disposición del Colegio de Algeciras o de cualquier casa de nuestra inspectoría que nos solicite ayuda. Así que lo dicho, muchísimas gracias, ¿vale? Y hasta otro momento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias y ánimo. Hasta luego. Gracias. Chao.